Hola, muy buenos días, Dios les bendiga. Bueno, pues estamos aquí listos para comenzar la transmisión de hoy. Bueno, estamos muy contentos con lo que Dios ha hecho. Esperamos que el Señor hable hoy a su vida, a su mente, a su corazón. Y bueno, pues hoy tenemos de invitado al pastor Melquisedec, que pues ustedes saben ha estado apoyándonos aquí en la iglesia. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Abran su mente, su corazón y dejen que Dios sea el que nos hable hoy. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues es un gusto para mí venir y poder compartir con ustedes una palabra de la que Dios nos ha dado. Y para empezar voy a hacer una oración. Gracias, Papi Dios, por este día. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, mi Dios. Yo bendigo a las personas que tengan que escuchar este mensaje, que sea un mensaje que dé fruto en sus vidas, que sea un mensaje que produzca paz, que produzca amor, que produzca, Señor Jesús, una pasión por ti. En el nombre de Jesús, amén. Pues bueno, el tema de hoy lo pusimos como promesa. La palabra promesa, pues muchos ya ni saben lo que significa. Que dicen, yo me comprometo, te prometo que ya no lo voy a hacer. O te prometo que te voy a regalar esto, te prometo. Y a veces nuestros papás nos prometían cosas y nunca las cumplieron. O siempre había una razón por qué no las cumplieron. Y razones justificadas, se puede decir. Entonces en nosotros crean una, ¿cómo le podemos decir para no ofender a nadie? Una falsa ilusión de la palabra promesa. Más bien ya es una palabra y no una realidad. Es una ficción y es algo que no es real para nosotros. Porque ya con esa facilidad de decir te lo prometo. No, yo lo voy a hacer, te lo prometo, pero ya lo decimos con tanta ligereza, así nomás por decirlo. Bueno, yo voy a hacerles una preguntita, ya saben que me encanta preguntar. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? Y aquí, como ya saben, me gusta que participen con nosotros, escríbelo si quieres, si no, pues coméntaselo con alguien. La idea aquí es que todos podamos enseñarnos y aprender algo. Así es que como tengo mucha audiencia aquí presente, los de la audiencia me van a apoyar con esto. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? Pues que lo haría una nación grande. Una nación grande. Que su descendencia iba a multiplicarse como la arena o como las estrellas. Bueno, vamos a ver qué dice Génesis 12, desde el versículo 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Eso es lo que Dios le prometió a Abraham. Y no solamente se paró ahí y se quedó con esa promesa. En el versículo 7 dice, allí el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. No voy a entrar en tantos detalles donde estaba, pero ya había recorrido mucha tierra. Y en el Génesis 13, versículo 14, ¿qué versión traes, Reyes? Traigo del pescador. A ver, léeme qué dice desde el versículo 14 hasta el 16. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto y los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera, también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él y fue llevada. ¿Estás leyendo el 13?
Génesis 12, 13. 12, 13. Capítulo 13. Ah, capítulo 13. Sí. Ah, creí que 12, 13. Entonces 13. Iba a decir, esa versión está muy diferente. Entonces 13. 13, 14. 13. Ah, ok. Ay, no. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Bueno, yo quise embolsar o embalsamar o guardar polvito. Este polvo, ay, joder, pica bien feo la nariz. En fin, ¿cuántos granitos tenemos de polvo aquí? ¿Alguien me puede adivinar? 1,000,000. 1,000,000. Imagínate si en este botecito y luego dice polvo. Mira cómo se hizo. El polvo. Dice que así iba a ser la generación, la descendencia de Abraham. Ahora alguien ponga su nariz aquí para que... Yo cuando estaba leyendo eso me agarré pensando, como ahí donde vivo ahorita, en la parte de atrás hay un cuarto que no lo hemos terminado, o no se ha terminado más bien. Siempre que pasamos o movemos cajas, se levanta un polvito que pica la nariz. Entonces cuando estaba leyendo esto me acordé de ese polvo. Y la otra vez, hace una semana, bueno, Fátima movió cajas y planeamos y hicimos y pensamos y planificamos y ya saben cómo las loqueras de un matrimonio, ¿no? Y cuando vimos o cuando yo vi el piso, había mucho polvo, mucha tierra que pica la nariz. Para hacerla más corta, me puse a barrerlo y en un pedazo como de 3x3, 3,5, llené casi una cubeta de polvo. Y fue lo que yo me acordé cuando estaba leyendo. Si en un pedacito así llené una cubeta, que son millones y a lo mejor trillones de granitos, cuando Dios le empezó a decir a Abraham, o le dijo, así va a ser tu descendencia, si alguien puede contar la arena del mar, mi cabeza se fue así como, no creo que haya vivido tanta gente así en la tierra como para decirle, pero son generaciones y generaciones y generaciones. Ahora, me puse a pensar, Dios le prometió eso a Abraham, a un viejito que ya no podía levantar el ánimo y ya era viejo, pues, ya no funcionaba como antes. Su esposa tampoco funcionaba. Pero para empezar le dijo Dios a Abraham, sal de tu parentela. ¡Qué locura! A veces, híjole, no sé cuántos han hecho una locura de esta forma, pero imagínate, te vas a ir a un lugar que ni siquiera conoces si hay gente, no sabes ni el camino, no sabes ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni a qué hora, no sabes nada, nomás te dijeron, salte, y yo te voy a decir para dónde. A mi esposa sí le gusta más, ay, pues vamos a ver aquí, y a mí me gusta un poco más, por lo menos saber las carreteras, saber para dónde va, cómo se ve, dónde hay, cómo es la gente, y cuando no lo hemos hecho muy seguido, pero cuando lo hemos hecho hay que darle para acá para ver cómo se ve, pues vamos así como, oh, qué aventura. Me imaginé a Abraham sacando todas sus cosas. Imaginémonos, no sé cuántos de aquí se han movido de casa, pero imagínate agarrar todas tus cosas, ponerlas en burros o en caballos o en lo que sea y salir. En trailers. Que te digan el vecino, ¿no? ¿A dónde va, vecino? Pues ya me voy. ¿A dónde? A una tierra nueva. Ah, ¿a qué tierra nueva? Pues una. ¿Cómo se llama para visitarlo, vecino, después? No sé. Te mando un mensaje, un WhatsApp, un Telegram o por Face.
Imagínate, en aquellos tiempos no existía eso. Entonces sale sin saber, sin conocer, ni tener idea a dónde iba. Solamente porque Dios le dijo, sal. Y la historia de Abraham, pues no sé qué te recuerdas tú de la historia de Abraham después de eso. Porque no quiero entrar tanto detalles, por eso voy a pedir que todos me den un poquito de su historia. De la historia de Abraham, después de que sale, ¿qué es lo que te acuerdas tú? Cuando entró a la tierra que dijo su esposa que dijera que era su prima, su hermana. ¿Entró con Abimelech o con el rey de Egipto? Porque fueron a dos. Creo que entró con el rey de Egipto, porque fue el primero que entró, ¿no? Fue con el primero y después con Abimelech. Sí, ese fue Abraham. Y luego, ¿qué otra parte de la historia te acuerdas tú? Pues cuando pues no podía tener hijos, que Esa es la más reconocida. Sí, no que ya podía. estaba viejito y que Dios levantó su fe. Levantó su fe y su ánimo. ¿Tú de cuál te acuerdas? Cuando se separó de su sobrino porque los trabajadores de los dos no estaban cabían. teniendo muchos problemas y se estaban peleando por el agua, por los pozos y se separaron y luego agarran la parte que se veía más verde y más Frondosa. bonita y Abraham se quedó en la más seca. Pero lo que me interesa, lo que se me hace tan chido, pues Abraham tuvo batallas. Tuvo muchas batallas. La más difícil de todas, creo yo, es que Dios le prometió descendencia y no podía. Para los que han querido ser papás, entienden esta parte de Abraham. Que se hacen estudios, ahorita que puedes hacerte estudios. Antes no, antes nomás pensabas que estabas maldito o maldita. Y así estaba Abraham. Dios me prometió, en la Biblia también nos marca que él se salía a ver las estrellas y hablaba con Dios, y Dios le recordaba. Pero aquí quiero que vayan haciendo unas marcas, que marquen o escriban. Él salía y hablaba con Dios. Él hablaba la promesa. Tanto así, vamos a adelantarnos a la vida, que cuando por fin tuvo su promesa, que era Isaac, ya había pasado problemas, porque a veces las mujeres quieren ayudar a los papás, a los esposos, perdón, y la esposa, esta Sara, le dijo, pues ahí está mi sirvienta, y tuvo Ismael, y ya habíamos pasado eso, ya pasamos eso, ahora está ya con Isaac, que la historia dice que más o menos tenía como 12 años. Le pide a Dios que lo sacrifique, y pasa por todo eso. Abraham mostró que tenía suficiente fe para saber que si aún él hacía el sacrificio con Isaac, Dios lo podía levantar de la muerte. Mire, tanta era su fe, tanta era su confianza con Dios, que él sabía que lo podía levantar de la muerte. Bueno, y aquí lo que yo quiero que entiendan, Abraham le pasó la promesa a Isaac. Vamos a tener nuestra tierra, vamos a ser numerosos, vamos a ser una nación grande, una nación poderosa, porque así lo dijo Dios. Tanto fue así que Isaac tomó esa promesa, la hizo suya y empezó a vivir igual que su papá. Fue tan bendecido con cosas terrenales, pero él se amarraba más de una promesa que de unas cosas terrenales. A veces nosotros amarramos más una promesa terrenal que una promesa espiritual. Y nos afanamos tanto en esa promesa física, terrenal, que una promesa espiritual, que no tiene nada de malo. Porque lo que Dios prometió, te voy a hacer famoso, vas a ser una nación grande, los que te bendigan van a ser bendecidos. Pero aquí la clave es quién te está dando la promesa y a quién tú tienes que buscar. Entonces Abraham pasó ese legado junto con la promesa. Isaac vivió de la misma forma, con esa mentalidad, esa promesa. Dios prometió que esta va a ser nuestra tierra, y así vivió. Dice que vivieron como forasteros en su propia tierra. Eso es lo que a mí me sorprende, en su propia tierra. A lo mejor ustedes no lo entienden, pero déjenmelo, yo se lo explico con la experiencia que yo he tenido. Yo soy ciudadano americano, criado aquí en Guadalajara, pero cada que voy a Estados Unidos no me siento ciudadano americano, porque mi inglés no me lo sé bien, y porque no tengo aquí, no tengo allá.
me siento como extranjero. Y lo peor, o agrégale más bien, cuando regreso a Guadalajara, no me siento ni ciudadano mexicano. O sea, para mí yo puedo entender la situación de Abraham e Isaac, porque vivían en su tierra, pero no los trataban como nacionales, como ciudadanos de eso, sino como extranjeros. Y vamos a adelantar la historia de Isaac. No vamos a entrar a tanto detalle. En Isaac, apóyenme ustedes. ¿Qué historias se acuerdan ustedes de Isaac? Las más relevantes. Así la querían esto. Se enamoró a primera vista. Se enamoró ay, Dios mío, no. Se enamoró a primera vista. ¿Qué más? Tuvo que- Fue a rescatar los pozos que había hecho su papá. Fue a rescatar los pozos que había hecho su papá. A destapar. A destapar. Fue a destapar los pozos que su papá había hecho. Aquí hay algo que debemos de ¿cómo se llama? De seguir. Muchas gracias. Isaac seguía el ejemplo de su papá. La También- promesa. También mintió. También mintió sobre lo mismo. Sobre su esposa. Y lo chistoso es con el mismo rey, Abimelech. Sí. Híjole, Tuvo gemelos. tuvo gemelos. Y aquí es donde vamos a seguir. Tuvo hijos. Y lo interesante de esto es que Isaac hizo lo mismo que su papá. Le pasó la promesa. Entiendan esto, una promesa. Le pasó la promesa. O sea, ¿qué quiere decir? Para los que no somos tan buenos en matemáticas, ya habían pasado más de 80, casi 100 años de una promesa sin cumplirse. Híjole. Aquí es donde muchos vamos a llorar porque nos traumatizamos tanto que mi papá no me dio lo que me prometió. O que empezamos a formalizar, a recordarnos todo eso. Pero también recuerden que muchas veces nosotros prometemos cosas que no vamos a cumplir. Y lo sabemos. El detalle aquí es que Dios prometió algo. Y la promesa se fue pasando de papá a hijo. Y aquí continúa la misma promesa circulando, donde se la pasa Isaac, a Jacob. Y aquí entre eso, no vamos a entrar tanto a detalle porque hay más por ver. Esaú se aparta de la promesa por decisiones propias. Jacob, híjole, es una de las historias más complicadas en la vida porque era traicionado, traicionaba, era traicionado y traicionaba, era muy astuto, pero él se cansó. A mí lo que me impresiona de él es que se cansó de no ser bendecido. Tanto así que no tuvo miedo de enfrentar a Dios o luchar contra el ángel de Dios y decir, no te voy a soltar hasta que me bendigas. O sea, quiero que entendamos, él sabía que en su familia había una promesa de que él iba a ser bendecido, iba a ser una nación grande, él sabía que había esa promesa y se cansó de no verla. Se avanzó tanto desde Dios que dijo, hasta que tú me bendigas, te voy a soltar. Y aquí es donde es una historia tan interesante porque le dice, ya no te llamarás más Jacob, o sea, ya no serás un usurpador, ahora te vas a llamar Israel. Y aquí es donde van haciendo una nación. Israel o Jacob tuvo sus hijos, 13 hijos. Y aquí en esta vemos una traición muy grande, donde muchos de sus hijos, en su mayoría, yo voy a decir, de 11, 10 lo odiaban. Uno más o menos sentía la carga que tenía que cuidarlo, pero los demás no lo aguantaban, no lo toleraban, porque este muchacho, Dios le daba visiones, Dios les daba sueños. Y como muchos de ustedes quizás que tienen sueños, visiones y que cuando las comparten la gente no los entiende, sus papás no los entienden, en fin, quien sea que no los entiende, cuando ustedes comparten las visiones, los sueños que Dios les da. Así lo pasó. Escuchemos esto, el corazón de José no se apartó de la promesa. Y la verdad que actitud de José fue tan interesante porque fue humillado por sus hijos, humillado por sus hermanos,
golpeado por sus hermanos, no, de basura, no lo toleraban, no querían estar con él. A veces muchos de nosotros nos saca de fuchi, no quieren estar conmigo, nos ponemos todos así de que no, hacemos un drama, algo que no. Pero José se mantuvo firme. Él sabía que había una promesa. Él no entendía el por qué tenía que pasar por todo lo que pasó. Fue vendido como esclavo. Pero lo que me llama la atención es la actitud con que José superaba cada obstáculo. Él siempre mostraba que él era eficiente, que él amaba a Dios en todo. Dice la Biblia que donde él iba, todo prosperaba. Acordémonos la promesa: y te bendeciré. Quien te bendiga, lo bendeciré. Quien te maldiga, lo maldeciré. Y así sucedió. Lo metieron a la cárcel a José, al esclavo, lo acusaron de algo falso, pero realmente sí era falso. A veces nosotros dicen, me acusas de algo que no es cierto, pero sí es cierto. Sin embargo, José tuvo una integridad tan grande, una honestidad, que no había forma de cómo acusarlo de algo. Él fue íntegro. Dice tanto así que cuando él estaba en la cárcel, entiendan esta parte, cuando él estaba en la cárcel, hizo que la cárcel prosperara. Dios mío, qué locura, qué locura. En la cárcel prosperó. Dice que le ayudaba a su capataz, al que cuidaba la cárcel, le ayudaba a que funcionara correctamente la cárcel. Escúchenlo, la cárcel. Aquí si a varios de nosotros nos meten a la cárcel, salimos peores. O salimos, no sé cómo salimos. Pero José mostró que él era íntegro en la riqueza, al igual que en la pobreza, en la esclavitud, al igual que siendo un gobernante. Cuando él salió de la cárcel, porque salió, él demostró que él podía seguir amando a Dios, siendo esclavo y siendo gobernante. Gracias a que los sueños que Dios le había dado, le dio tanta sabiduría que pudo a una nación hacerla próspera. El plan de Dios se estaba llevando a cabo. Era tan interesante ver cómo una nación, a través de un hijo de Dios o de una promesa que Dios había dado, la hizo prosperar tan grande como Egipto. Egipto en esos tiempos no se gobernaba por un faraón. Egipto se gobernaba por una mesa directiva donde tenía gobernantes, y si leemos con cuidado van a ver que dice los gobernantes de Egipto. Y a José lo pusieron como el segundo en mando, otro gobernante. Y pasa la historia. José trae a sus familias y empiezan a prosperar en Egipto. A lo mejor ya se va a cumplir la promesa de Dios. Estamos en un lugar donde hay pura prosperidad. Mi hermano ya nos perdonó y vivimos en paz. Es un decir. Viene la triste historia, la triste parte de la historia donde Israel se muere y los otros hermanos, espérate, a lo mejor José no nos ha perdonado. Déjenme hablar, por favor. Cada que empiezo a hablar, empieza. Dice, a lo mejor José no nos ha perdonado y a lo mejor se va a querer vengar. Y esa parte me conmueve tanto, porque dice que cuando vinieron ellos a comentarle a José, José lloró y dice, yo los perdoné. Y aquí muchos debemos entender que el perdón es esencial para que Dios pueda cumplir su promesa en tu vida. Bueno, pasó un gran drama, lloraron y se quedaron. Se murió José. Y la triste parte, la historia que conocemos de Egipto, donde hace esclavos los israelitas. ¿Qué pasó? Se supone que iba a ser una nación grande, una nación poderosa, una nación que las personas o las otras naciones iban a venir. Pero ahora Israel es esclavo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué? ¿Será que a lo mejor caímos en el conformismo? Que si yo no tengo las cosas financieramente bien fundamentadas o bien, no amo a Dios.
no solamente busco a Dios, yo no sé cuál sea tu situación, pero que tu situación fundamental sea amar a Dios por sobre todas las cosas. Creo que la promesa de Dios te va a cumplir a su debido tiempo. A veces nosotros nos dejamos llevar por las cosas que vemos en la tierra, pero cuando te amarras la promesa de Dios, Dios lo cumple. Imaginémonos a un pueblo esclavo humillado, y dice que este pueblo empezó a clamar a Dios y sale un Moisés. ¿Cuántos de aquí les gusta la historia de Moisés? ¿Qué es la parte que te gusta de Moisés? Uy, pues hay muchas. Cuando lo ponen en el río Nilo, o sea, que lo ponen en una canasta y sobrevive. ¿La tuya? Pues cuando, a pesar de tener la oportunidad de volver y ser parte de los príncipes de Egipto, pues dentro de su corazón pues salió el deseo y el amor por su pueblo, o sea, y se va pues de Egipto huyendo y ya después pues pasa donde conoce a su mujer, a su suegro, y Dios le habla y cuando regresa pues a pelear bueno, no a pelear, sino más bien a hablar con el faraón para que dejara salir a su pueblo. ¿La tuya? La intimidad que tenía con Dios. La intimidad. A mí lo que me impresiona de Moisés es que Moisés, que se registra en la Biblia, es el único o el primero, vaya, que pudo tener una relación íntima, de que pudo ver a Dios, las espaldas. Él le pedía, enséñame tu rostro. Abraham pudo hablar con el ángel del Señor, que si vamos teológicamente se cree que es Jesús, pero Moisés quería ver el rostro de Dios. Y tanto luchaba. Y tenemos a una persona que fue criado con otro tipo de mentalidad de dioses, ahora teniendo una relación con Dios. Una persona que imagínese un Dios, siendo un líder de un pueblo así, entrar a un rey que sabía de dónde venía y con esa seguridad decir, déjame pueblo ir. Yo me imagino que cuando Moisés iba, no lo dice la Biblia, pero yo me lo imagino, que cuando Moisés iba, él iba pensando, ay, aquí me ponía a jugar con mis primos, el egipcio, me ponía a jugar esto, aquí jugamos a las escondidas, y ahora tengo que venir y decirle, deja a mi gente ir. Había una promesa, y Dios le recordó esa promesa a Moisés. Y viene el gran triunfo, el exilio, donde todo el mundo aplaudimos, mira qué gran poder, las 10 plagas, y excelente, pero entiendan, una persona que era extranjero, en un país extranjero, pero también igual era extranjero con su gente. Este era el que les iba a traer libertad. Ahora, ¿qué voy con esto? ¿Por qué lo repito? Porque muchas veces queremos estar conformes, o queremos ponerlo así, sí lo hago, así sí creo Dios. Si tú haces eso, sí creo, no hay nada de malo que Dios no quiere. Pero lo que tenemos que pensar es, ¿por qué? A fuerzas, pero que Dios haga lo que a mí se me antoja. Y ahí es donde debemos de ver cuál fue la promesa que Dios te dio a ti. Él se comprometió a darlo, pero también dijo, si mi pueblo se aparta, caray, como que se nos olvida esa parte, ¿no? Si yo me aparto de Dios, pues, está la gracia, está aquí, está allá. Sí, pero a Él le gusta que tú le des una adoración, a Él le gusta que tú lo busques, a Él le encanta que intimides con Él. Él es así, Él ocupa de ti. ¿Cómo es posible que puedas decir semejante blasfemia? Sí, Él nos ocupa, porque a Él le encanta pasar tiempo con nosotros. Pero muchas veces nuestras actitudes, nuestras decisiones, empujamos a Dios afuera. Y al empujarlo afuera, empujamos la promesa. La promesa no viene nomás, la promesa. La promesa viene junto con Dios. Y se nos olvida eso. Bueno,
Regresemos otra vez a lo que estábamos. Salen y en el desierto, ¿no? La aventura del desierto. ¿A quién le encantaría tener una aventura en el desierto? ¿A ti, Fátima? No. Ir en el desierto sin internet, No. sin agua. ¿A quién le encantaría Sin estar en el zapatos. desierto? Yo una vez tuve que trabajar en el desierto. No me llevé agua, no me llevé refresco, no me llevé lonche. Y créanme, se siente horrible. Horrible. Desesperante. Te empiezas a sentir débil, empiezas a pensar cosas estúpidas y demás. Ahora imaginémonos a más de 40,000 personas con el mismo, con un líder. Imagínate cómo iba Moisés así jalándose las greñas. Ya cállense. Casi volteando a Dios. ¿Qué pues? ¿Qué vamos a hacer? Las partes que a mí me encantan, lo del mar rojo, el maná, el agua de la peña, la nube que los guiaba, la columna de fuego, etcétera. Imagínate lo que vio esa gente. Yo pensé, oh, pues vamos a separar de Dios. ¿Cómo? Alguien que con tal despliegue te lleve. ¿Cómo vas a poder decir, nunca nos has dado lo que nos prometiste? Pero ¿qué creen? Sin embargo, sucedió. La gente empezó a levantar dioses ajenos. Bueno, un dios, el becerro. Este Moisés me encantó esa cuando leí esa parte que se enojó tanto que fundió al dios ese y se los dio a beber. Qué cruel era ese Moisés. Pero imagínate el celo que él sentía por el amor de Dios. O sea, imagínate todo lo que él había visto, que lo sacó, todo el despliegue que hizo por amor a ellos. Y estos traicionando el amor de Dios. Yo creo que, bueno, me imagino que lo pasaste Moisés. Y le diste a beber oro. Yo los desintegro, pero tú les das a beber el oro, o sea, te pasas de lanza. O sea, imagínense. Pero esa era la relación que tenían Moisés y Dios. Podían hablarse con esa seguridad. Me acuerdo la otra cuando Moisés dijo, si no cumples tu promesa, pues quítame del libro de la vida. A ver, ¿alguien de aquí haría eso? A veces nuestro egoísmo no nos deja ver más allá. Bueno, este era Moisés, que desesperaba tanto a Dios, que desobedecía, que era muy atrabancado, y tanto así que en uno de sus arranques hizo lo que no debería de hacer. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Realmente ya te pasaste de la raya, no vas a entrar a la tierra prometida. Aquí ya empieza a decir no vas a entrar. Entiendamos y veamos. A lo mejor ahorita es más fácil decir, es que ya van a entrar, ¿por qué? Aguanta. Pero no lo hizo. Porque cuando nosotros estamos cruzando el desierto o el crecimiento, no podemos ver más allá. A veces necesitamos subirnos al cerro, como dijo Dios, déjame te muestro dónde está. Imaginémonos a Moisés arriba, viendo la tierra prometida. Me imagino cómo le brillaba su semblante y su corazón, cómo le palpitaba y la sangre cómo le hervía. Y él dice, no vas a entrar. Santo. Y Moisés lo tomó como venía, supo. Puso líder, fue bajo un nuevo líder. Ahora, quiero que entendamos la vida y la perspectiva que tenía Josué. Según la historia y lo que registra en la Biblia, Josué nació en esclavitud. Pero él decidió dejar ser esclavo de Egipto para ser esclavo de Dios. ¿Entiendan esa parte? Por las cosas que ninguno de esta generación perversa en el reino de Dios fue una generación perversa. Pero en la Biblia nos dice que Josué se entregó al servicio de Dios como siervo de Moisés. Entiendan la diferencia. Ninguno de los que fueron de la generación perversa entró a la tierra prometida. Pero Josué sí. Aún cuando nació esclavo de Egipto. Esto es lo que a mí me sorprende. Él decidió ser esclavo de Dios. En otras palabras, en aquellos tiempos se conocía como quiero ser esclavo por amor. ¿Cómo es posible? ¿No te vas a afanar a una promesa?
no te vas a afanar a ser bendecido, no te vas a afanar a ser famoso, no te vas a afanar a las cosas terrenales. No, dijo, yo quiero ser esclavo de Abraham. Y Dios vio eso. Dios lo vio. Y dijo, él va a ser el nuevo líder. Y de hecho, cuando Josué, su historia tan hermosa que tenemos, en Hebreos 11:9, antes de continuar con Josué, se supone que lo debía leer cuando estaba hablando de Abraham, pero me emocioné en la historia y no lo leí. Ya todos la conocen cuando empiezo a hablar de la fe. Dice, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Ahora sí, vuelvo a saltar hasta Génesis 34. Muchos me van a decir, oye, te estás brincando de una historia a otra. Sí, porque estoy hablando sobre un tema esencial. Quiero que comprendamos que las promesas de Dios tienen un inicio y tienen un fin. Del 1 al 12, pero no lo voy a leer todo. ¿Génesis qué? 34, no. También lo puse mal. Es 44, no me acuerdo. Permítame. ¿Cuál? Déjalo bello. Es que lo puse mal. Ay. ¿Cuál historia? Es que era de Deuteronomio a lo mejor. Permítame. Era antes de entrar a... Va a ser Deuteronomio. Sí. Puse Génesis, pero es Deuteronomio. Sorry. Dice, Moisés ascendió de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima del monte Pisgah, frente a Jericó. Esta es la parte que les había dicho. Me dice, allí el Señor le mostró todo el territorio que se extiende desde Galaad hasta Dan, todo el territorio de Neftalí y de Efraín, Manasés y Judá, hasta el mar Mediterráneo. Le mostró también la región de Negev y la del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Luego el Señor le dijo, este es el territorio que juré a Abraham, Isaac y Jacob, que daría a su descendencia. Te he prometido verlo con tus propios ojos, pero no podrás entrar a él. ¿Ya ven que sí lo dice la Biblia? ¿Deuteronomio qué? 34, desde el versículo 1 hasta el 12. Allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor se lo había dicho, y fue sepultado en Moab, en el valle que está frente a Bet-peor, pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. En el versículo 9. Entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. ¿Okay? Ahí le voy a parar porque hay más historia por delante. Porque vamos a entrar a Josué. Josué es una persona que cuando hablamos de Josué, lo primero que me van a decir es... Los muros. Los muros. Los La muros otra de parte, Jericó. cuando dices Josué, ¿cuál otra parte que se te viene? Porque Cuando van a investigar la... Como el espía. como El espía. con Caleb. Con Caleb. ¿Y qué es lo cuando hasta se me china la piel? ¿Cómo te imaginas a Josué? ¿Qué era? Pues Guerrero. fuerte, fornido. Astuto. De Inteligente. que no tenía miedo a lo que venía. Era muy hábil, muy inteligente. Que si tenía que pelear, peleaba. Determinado. Que si tenía que hacer algo, lo hacía. Ese era Josué. Y la verdad me impresiona cómo la Biblia menciona a Caleb, a Josué y los ponen como personas aguerridas, personas fuertes, recias, con carácter, de que esto se dijo que se hace, esto se va a hacer.
me impresiona cuando le dijo Josué, pero ya cállense, no lloren porque fueron a ver a los espías, no lloren. Si Dios no lo dijo, Dios no lo da. Punto, se acabó. ¿Cómo? No sé, pero si tenemos que peleamos. Esa mentalidad tenía Josué. Josué 1 dice, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que se les prometió a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. O sea, pongamos atención. Que seas fuerte, esforzado para obedecer la ley del Señor. Cada que todos, bueno, a mí me ha tocado que esfuerzo y sé valiente y no te desmayes, que el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y hasta ahí le paramos. Y se nos olvida decir, esfuerzo y sé valiente para que obedezcas. Esa parte, ¿para qué la decimos? Aquí nos dice, no solamente para pelear, sino hay que obedecer a Dios. Porque no lo mismo, alzo mis manos y nuestras cuentas bancarias o nuestros deseos están cumplidos. Sí, Dios es bueno. A que cuando no tienes nada, estás en la pobreza, en la miseria, o estás enfermo y decir, alzo mis manos al Dios que todo lo puede, al dueño del oro y la plata. ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Por qué? Porque no lo ves. Este era Josué. Moisés le dijo, esfuérzate aunque no tengas nada. De hecho, ahí es donde necesitas ser valiente y esforzado. Para pelear, no. Pero cuando no tienes o cuando tienes que obedecer, ahí sí se ocupa mucha valentía. Porque no todos pueden amarrarse de Dios. Muchos prefieren caminar, hacer negocios, hacer aquí, hacer allá, en lugar de obedecer lo que Dios te dijo que hicieras. Esa fue la vida de Josué. Y la verdad, Josué fue el que cumplió la promesa de Dios. Dios lo escogió para eso. Dice Josué, y no va a entrar tanto detalle, pero en Josué nos empieza a ver cómo conquistaron pueblos, cómo conquistaron Jericó de una manera absurda, sin sentido común. Cómo vas a pelear callado primero y después a lo mejor te asustan con el grito. Sí, pero para que se te derrumbe todo un muro. Y entiéndalo, dice, no, la historia dice y la Biblia que se derrumbaron. En otras palabras, que parecía como si la tierra se tragaba al muro. Eso es impresionante. O sea, no era... En la Biblia nos dice que los reyes le tenían tanto miedo al pueblo de Israel porque sabían que Dios estaba con ellos. Sabían. Ahora, tardó muchos años para que se cumpliera, pero se cumplió. Josué tuvo la oportunidad de repartir sus tierras. Él era el esclavo, el nacido esclavo, el que su vida no valía nada, que su vida no tenía sentido, que su vida estaba programada para ser un esclavo y morir en la esclavitud, ser miserable. Ese era su estilo de vida. Pero cuando vino una promesa que le brilló adentro y que dijo, Dios lo prometió y vio, él se decidió ser esclavo. Imagínate esto, pues si soy esclavo, pues mejor soy esclavo por amor. Si voy a morir, prefiero morir esclavo de alguien que me ama, no de alguien que me asola. Amigos, hermanos, debo esforzarme a obedecer a Dios y dar ese ejemplo. Ser valiente en los momentos débiles. Ir a Dios para recargar energías. Esa es la meta. Claro que Dios sabe que no somos perfectos. Lo que busca es que tú te esfuerces y seas valiente en obedecer a Dios. Buscar obedecer sus leyes. Amigo, ánimo.
A ti te digo, Talita Cumi, levántate y sé valiente. Esfuérzate. No temas ni desmayes, porque Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Hoy es el día que tienes que decidir, lo voy a hacer. Yo estaba hablando con mi esposa esta semana sobre esto y le digo, me impresiona cómo es fácil decirle a otro cuando uno está tiene muchas bendiciones, pero cuando uno está débil, poder decir, Dios es mi fuerza. Cuesta. Pero por eso dice la Biblia que diga al débil, fuerte soy en él. Te animo a que tomes tus decisiones con prudencia, con sabiduría y decidas seguir a Dios. Él no se cansa de ti y Él va a cumplir sus promesas a su debido tiempo. Solo requiere que tú lo sigas por amor y obediencia a Él. Es un gusto haber estado con ustedes. Me demoré más de lo que tenía planeado, pero cuando podamos estar presente con ustedes va a ser un placer poderlos ver. Aparentemente ya va a haber forma de viajar y no te desanimes, hermano. Échale ganas. Te amamos, te bendigo en el nombre de Jesús. Esfuérzate y sé valiente. La promesa se va a cumplir a su debido tiempo. Gracias por invitarme. Bueno, pues le damos gracias a Dios por todo lo que hizo, ¿verdad? Con nosotros en este día, las palabras que nos dan ánimo y nos ayudan a seguir adelante, ¿verdad? Bueno, pues sigamos adelante, pongamos en práctica lo que aprendimos. Dice la Biblia que el que ama su vida estudia, pero bien hace en practicar lo aprendido. Entonces practiquemos lo que Dios nos habló hoy, sigamos adelante, confiemos en el Señor, que sus promesas, dice la Biblia, que aunque tardaren, llegarán, ¿verdad? Entonces, pues nos vemos la próxima semana, Dios les bendiga y bueno, pues nos estaremos viendo. Hasta la próxima, comen rico y que tengan una semana bendecida. Nos vemos. Adiós.